Desde que me mudé a estas islas solo tenía un objetivo: capturar un pez grande, tan grande como para justificar los más de 1000 kilómetros que había hecho para llegar allí. Para conseguirlo tendría que recorrer estas islas de punta a punta, Vamos. Yendo cada vez más lejos, encontrándome con todo tipo de cosas por el camino. Lo que no sabía era lo difícil que iba a ser dar con ellos. ¡Vamos! Desde que me mudé a las Whitsunday, estaba esperando este momento. Todo el mundo me decía que estas islas eran un auténtico paraíso para la pesca submarina, pero lo que nadie me dijo fue lo difícil que sería encontrar estos peces. Después de varios días de lluvia y mal tiempo, por fin tenía una oportunidad para comprobarlo por mí mismo. Pero había un problema. En estas islas no se puede hacer pesca submarina en cualquier sitio. Solo hay unas pocas zonas donde está permitido, y no tenía ni idea de cuál era la mejor. Así que decidí empezar por el principio. Además, durante toda esta aventura iba a estar completamente solo bajo el agua. Era el único de mis amigos que hacía pesca submarina. Y claro, siendo Australia, nunca sabes qué te puedes encontrar ahí abajo. Aunque sinceramente me daba igual. Solo tenía un objetivo: encontrar el pez que me demostrara que había hecho bien mudándome a estas islas. Aunque no tardé mucho en descubrir cuál iba a ser el verdadero problema: la visibilidad. Buah. Shit. Apenas podía ver unos metros. Los peces me veían antes a mí que yo a ellos. Recorrí toda la zona buscando algo interesante. Y después de un buen rato, apareció por fin una silueta. Y fallé. Lo seguí intentando, pero aquella historia se repetiría una y otra vez. Imposible. Aquello iba a ser mucho más difícil de lo que pensaba. Si quería conseguir ese pez, primero tendría que aprender cómo funcionaban estas islas. Después del primer intento, estaba claro que tenía que cambiar algo. Pensé que si iba un poco más lejos y esperaba la tarde, tendría más posibilidades. Y por primera vez entendí por qué todo el mundo hablaba de estas islas. Los fondos eran increíbles, justo el tipo de sitio donde podían esconderse peces grandes. La visibilidad había mejorado un poco, aunque todavía estaba lejos de ser buena. Pero visto lo visto el primer día, no me iba a quejar. Pasé horas recorriendo la zona, convencido de que en cualquier momento saldría algo gordo. Pero los peces seguían sin aparecer. Aquello empezaba a frustrarme. Había ido más lejos, y aún así parecía que había menos peces incluso que el primer día. Cada vez tenía más preguntas y menos respuestas. Después de 2 días sin encontrar nada, decidí cambiar otra vez de estrategia. Así que me fui a pasar el fin de semana acampando en aquellas islas. El plan era simple: explorar distintos puntos intentando encontrar algún patrón. Durante todo el día fui recorriendo la zona. La visibilidad cambiaba continuamente. En cuestión de metros podía pasar de no ver prácticamente nada a encontrar un fondo completamente distinto. Después de buscar un buen rato, por fin apareció algo que merecía la pena. Y no sé cómo, volví a fallar. Aquel día tendría una segunda oportunidad. Y el resultado fue exactamente el mismo. Y, como recordatorio de dónde estaba, apareció el dueño de estas aguas. Mierda. Un tiburón. Sí. Esa tarde terminó igual que había empezado. Pero había descubierto algo. Aquellas islas cambiaban constantemente.
Quizá no se trataba de esperar a que aparecieran los peces, sino de seguir moviéndome hasta encontrarlos. A la mañana siguiente todo cambió. Nada más entrar al agua supe que aquel día iba a ser diferente. La visibilidad había mejorado muchísimo, por fin podía ver lo que tenía delante. Y entonces ocurrió. El pez más grande que había visto hasta ese momento apareció delante de mí. Intenté atraerlo de todas las maneras posibles. Sabía que estaba cazando por la zona. Pasó de nuevo, pero no conseguí apuntarlo. Solo necesitaba una oportunidad. Y la tuve. Pero fallé. Con esa visibilidad era casi imposible. Y como llevaba pasando aquellos días, el mar volvió a cambiar. Pero había una diferencia. Ahora ya sabía que allí había peces, y no pensaba irme con las manos vacías. Y entonces apareció otra oportunidad. Era mi primer pez en esas islas. ¡Vamos! Y casi se me escapa junto con el arco. Dios. Estaba muy contento. Aunque no era el monstruo que había venido buscando. Pero había descubierto algo mucho más importante. Los peces estaban allí. Solo tenía que aprender a dar con ellos. Vamos. Después de todo lo que había aprendido hasta el momento, decidí ir un poco más lejos. Esta vez iría más allá del pasaje, donde encontré el pez el otro día. Quizá allí estaban los bichos gordos. Y, por primera vez desde que llegué a las Whitsunday, sentí que había acertado. La visibilidad era increíble, la mejor que había visto hasta la fecha. Ahora ya no tenía excusas. Fui buscando por todas partes. Había muchísimos peces. Pero el monstruo seguía sin aparecer. Y por fin, después de tanto esfuerzo, el mar me regaló algo. Hacía más de un año que no me comía una buena langosta. Y no pensaba perderla por nada del mundo. Aquí en Queensland está permitido pescarlas con arpón, así que esa noche ya tenía cena de gala. ¡Vamos! Aquello era una buena señal. Y aunque estaba contentísimo, todavía no era lo que había venido buscando. Y como ya empezaba a ser costumbre, el mar volvió a cambiar. Aunque no me iba a rendir. Tenía la sensación de que algo grande podía salir en cualquier momento. Y salió. Pero esperé demasiado.
y cuando quise reaccionar ya era tarde. Buah. He visto un tasqui así. Fuck. Lo busqué durante un buen rato, pero ya no volvió a aparecer. Y fue entonces cuando entendí que aquellos peces no daban segundas oportunidades. Cuando llegara la siguiente, no podía dudar. El siguiente paso estaba claro: ir hasta unas islas lejanas. Todo el mundo coincidía de que eran las mejores para pescar. Era el momento. Pero el tiempo decidió ponérnoslo un poco más difícil. Tuvimos que parar a medio camino, y como tampoco sé estarme quieto, aproveché para darme un baño. Eso sí, con el arpón en la mano, nunca sabes lo que te puedes encontrar ahí abajo. Había peces bastante guapos, pero nada interesante, solo esta tortuga. Pero por su cara, creo que no le hizo tanta ilusión de verme como a mí. Cuando dejó de llover, seguimos el camino. Haríamos noche en Whitehaven, probablemente la playa más espectacular que había visto nunca. Las islas tendrían que esperar hasta el día siguiente. Por la mañana el tiempo era increíble. Así que nos dirigimos para allá. Después de todo lo aprendido, tenía una idea muy clara. Si no veía peces, me movería hasta encontrarlos. Estaba nervioso, no sabía que me iba a encontrar ahí abajo. Pero en las primeras bajadas no vi absolutamente nada. Movemos. Movemos. En la segunda parecía haber algo más de movimiento. Pero tampoco era lo que había ido buscando. Empezaba a preguntarme si había recorrido todo aquel camino para nada. ¡Movemos! Probé en un tercer sitio, justo en la punta de la isla. La corriente era mucho más fuerte, ¡Mucha corriente! pero algo me decía que justo ahí podían aparecer los peces grandes. Y no me equivocaba. Pero lo fallé. ¡Guau! ¡Le he fallado! ¡Un pez enorme, enorme! ¡Un trevally! ¡Guau! ¡Mierda! Lo busqué durante un buen rato, pero ya había desaparecido. Había vuelto a perder la oportunidad que llevaba tantos días esperando. Pero en esta ocasión dolía más que nunca. Estaba en el sitio correcto, pero no sabía si volvería a tener otra igual. Y de repente... ¡Ven, corre, ven, ven! ¡Ven!
pez tiraba y tiraba. Era muy grande, podía notarlo en la línea. Estaba nervioso. Si no lo subía rápido, un tiburón podía aparecer en cualquier momento. Es aquí. Este era el más pequeño, tú. Este era el más pequeño, tú. No era el pez más grande de las Whitsunday, pero para mí significaba mucho más que eso. Después de tantos días fallando, por fin empezaba a entender aquellas islas. Todavía me quedaba muchísimo por aprender como pescador, pero por primera vez desde que llegué, sentía que iba por el camino correcto. Y este solo acababa de empezar.